Hola, bienvenidos a Cristianos como tú, aquellos que vivimos la vida real, con altos y bajos, con bendiciones y aflicciones, y que deseamos crecer en fe en la medida de lo posible. Espero se encuentren bien. Hoy he titulado el tema Compartir cara o sello. Esto porque veremos dos caras de una moneda, que tal vez en tu vida ya te ha tocado vivir, o te puede llegar a tocar vivir. Pero más adelante entraré en ese detalle. Hay varios encuentros de Jesús en la Biblia en las cuales realizó sanidades. Uno de ellos es el que leeré a continuación. Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Leo: Cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: «Hijo mío, tus pecados son perdonados». Pero algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: «¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados». En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: «¿Por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toma tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: «Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando. Entre los espectadores, que habían quedado atónitos, todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: «Jamás hemos visto algo así». Cuando leí este texto, traté de imaginar la alegría que debe haber sentido el paralítico al momento de ser curado, el gran cambio de vida que debe haber experimentado y al mismo tiempo la gran felicidad que deben haber sentido aquellos hombres. Entonces, por unos momentos, traté de imaginar que yo era ese paralítico, o quizás también que yo era uno de esos hombres que lo llevaban, y Dios me mostró claramente que en la vida Él nos llama a ser parte de ese equipo de hombres que llevan a otros en camilla, pero que a la vez nos dice que nosotros también, debido a las aflicciones de este mundo mencionadas por Jesús, de vez en cuando caemos a la camilla y somos como paralíticos llevados por otros. Pensando en esto, deseo que analicemos esta sanidad y el motivo que la provoca desde 2 puntos de vista, que corresponderán a las 2 caras de la moneda que les comenté anteriormente. Dejaremos para otra oportunidad el conflicto religioso que se genera entre los maestros de la ley y Jesús por atreverse a perdonar pecados, hacerse llamar Hijo del Hombre y sanar a un paralítico. Veamos la primera cara de esta moneda, los 4 hombres. El cuadro muestra a estos 4 hombres que llevan en una camilla a otro que se encuentra paralítico. El texto no relata si había algún lazo familiar de amistad u otro entre ellos y el paralítico, pero lo demostrado por estos hombres sí podemos pensar que a ellos les importaba. De lo que no cabe duda es que deseaban a toda costa llevar a este hombre ante Jesús, el que en ese momento decían era el Mesías, el que estaba haciendo milagros, echaba fuera demonios y sanando a la gente. Estos hombres no escatimaron esfuerzos por colocar ante Jesús al hombre postrado. Viendo que la casa y los accesos para llegar a ella estaban llenos de gente, no renunciaron a su objetivo final y perseveraron, además de manera muy creativa, tomando la opción de ir por un camino que nadie habría imaginado. Subieron al techo de la casa, hicieron una abertura en él y bajaron al hombre con su camilla, dejándolo justo frente a Jesús. Imaginen el momento, Jesús predicando, todo el lugar lleno, la gente en silencio y ellos provocando un mini alboroto con el ruido sobre el techo. Luego caen de seguro algunos trozos del techo cerca de Jesús y de pronto ven aparecer una camilla bajando desde el techo con un hombre amarrado en ella. Quizás Jesús para de hablar, se detiene a mirar el mini espectáculo que están ofreciendo para toda esa audiencia y sin duda observa con detención
el trabajo esforzado que realizan esos 4 hombres. El texto en la Biblia dice de Jesús, al ver la fe de ellos. ¡Wow! Dije yo al leer esto. Lo primero que se vino a mi mente fue, ¿la fe se puede ver? La respuesta es sí, efectivamente se puede ver. Ahora hago un paréntesis corto de complemento. Hay otro pasaje en la Biblia donde hay un milagro similar. Me refiero a que también se produce la sanidad de un paralítico. Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 8 al 10. Esta vez leo en la Reina Valera 60. Aquí el apóstol Pablo está en Listra predicando. Leo. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Aquí el apóstol Pablo vio también que el hombre postrado tenía fe para ser sanado. En este texto se utiliza el verbo ver, al igual que en el texto donde Jesús vio la fe de los 4 hombres. Si uno va al original en griego, puede darse cuenta que es la misma palabra utilizada en ambos textos, y esta se refiere a ver con ojos físicos, es decir, la vista natural. Por lo anterior, es que soy claro en afirmar que la fe se puede ver. Cierro el paréntesis. Ahora, el cómo se ve la fe lo veremos más adelante. Vuelvo al momento en que Jesús vio la fe de esos 4 hombres. Lo que Jesús vio en ellos de seguro fue esfuerzo, dedicación, amistad, perseverancia, fidelidad, creatividad, sin duda también mezclados con empatía, misericordia y compasión por el paralítico. Pero todo eso con un solo objetivo, ponerlo frente a Jesús, porque Él lo podía sanar. Me explico, la fe de ellos estaba puesta en Jesús como sanador, pero esta fe quedó a la vista de todos con la demostración clara y concreta de cada una de las cualidades mencionadas anteriormente. Imagino la satisfacción y gozo en el corazón de ellos al ver realizada la sanidad. Dios desea ver en cada uno de nosotros esa fe. Desea que ya sea solos o junto a otras personas con la misma fe, llevemos ante Jesús a algún paralítico, ya sea una persona postrada de manera física o un paralítico del alma que está sufriendo sin Dios. Veamos ahora la segunda cara de la moneda, el paralítico. Aquí el cuadro muestra a un hombre postrado, no aclara si sería de nacimiento o producto de algo posterior, ni tampoco del grado de invalidez que presentaba, tal vez porque es irrelevante para lo que puede hacer Jesús y también para la enseñanza que nos deja. Tampoco habla de que él tuviera fe. Aquí Jesús hizo un milagro porque vio la fe de los 4 hombres, no en él. Quizás él tenía fe, pero no la menciona Jesús. Bastó la fe de esos 4 hombres. Imagino que el paralítico no entendía mucho lo que pasaba, pero sí debe haber estado en él el deseo de ser sanado. Esos 4 hombres lo llevaban por entre las casas en medio de mucha gente. Veía al pasar desde la camilla de seguro personas y personas, sentía que lo levantaban, lo bajaban, se devolvían por donde ya habían pasado. De pronto ve que lo están subiendo al techo de una casa y a lo lejos escucha a alguien que está hablando dentro de esa misma casa mientras el resto escuchaba. Luego ve que los 4 hombres están haciendo un hoyo en el techo y escucha que es para bajarlo a él. Debe haber pensado, estos se volvieron locos. ¿Cómo me van a bajar por allí? Pero sin darse cuenta, ya lo estaban bajando. Mientras iba descendiendo desde el techo se sintió observado. Y claro, eran las decenas de ojos de la gente que estaba en la casa. Entre ellos estaba la mirada de Jesús. De él era la voz del que había escuchado hablar mientras estaba en el techo. El que decían era el Mesías. De seguro ve también que Jesús observa a los 4 hombres que lo traían y cómo su rostro se conmueve con ellos. Finalmente, ya en el suelo de la casa y justo delante de Jesús, el Señor lo mira, le perdona sus pecados y después lo sana. El texto menciona que cuando Jesús le dio la orden de levantarse y tomar su camilla, el hombre de inmediato y de un salto se puso en pie, tomó su camilla y se fue caminando entre la gente, la cual quedó toda atónita por lo espectacular del milagro realizado.
Pienso que es difícil poder imaginar lo que siente una persona que no podía moverse y de pronto sí lo puede hacer. Ese cambio de seguro afectó no solo su vida, sino también la de todo su entorno. Hoy en día aún encontramos a gente que está paralítica de su cuerpo, pero también encontramos mucha gente que está paralítica del alma. Me refiero a gente herida psicológicamente de manera profunda por aflicciones de la vida. Por ejemplo, debido a enfermedades, duelos, falta de trabajo, quiebres matrimoniales o familiares, traiciones de amigos o que se supone eran amigos. A veces los golpes no vienen de una sola dirección y cuando te atacan de varias direcciones al mismo tiempo, te quedas sin energía, te roban el gozo, la depresión te embarga y quedas paralizado, dicho de otra forma, paralítico del alma. El único que puede salvarte de ese abismo es Dios, pero solo, postrado en una camilla, piensas que es casi imposible de lograrlo. Yo les puedo compartir que he estado postrado en camilla por sufrimientos del alma. Son aquellas estaciones de la vida por las cuales inevitablemente podemos llegar a pasar, y es allí donde nos quedaremos si no vienen a llevarnos ante Jesús. Gracias a Dios, tuve la fortuna de que me llevaran en camilla ante Jesús. Las dos caras de esta moneda que he mostrado contrastan por una parte el llamado de Dios a cada uno de sus hijos para amar al prójimo y llevar a otros al conocimiento de Jesús, me refiero a los 4 hombres, y por la otra parte, el sufrimiento de los mismos hijos de Dios, producto de las aflicciones de este mundo, me refiero al paralítico. Mi pregunta para el día de hoy es, ¿en qué cara de esta moneda crees que te encuentras? Tal vez estás como un paralítico del alma, sufriendo sin poder levantarte y sintiéndote lejos de Dios. Te animo a que sigas confiando en Dios, que aun cuando no te puedas mover, ya llegará una camilla y manos para llevarte ante Jesús, tu Señor, Salvador y Sanador. Gente con fe que no solo orarán por ti, también mostrarán su fe en obras para que los demás y Dios la vea. Piensa en el gozo que sintió el paralítico al momento de ser sanado por Jesús y cómo de seguro cambió su vida. Ese mismo gozo puede llenarte si te entregas a Jesús. Él no está esperando que seas bueno o santo para amarte. Él ya te ama. Él murió por tus pecados para que no haya culpa en ti y puedas tener una vida libre, abundante y eterna. Abre tu corazón y déjalo entrar. O tal vez estás como los 4 hombres que se les ve la fe. Amén por eso, porque estás poniendo en práctica lo que Dios desea que todos sus hijos hagan. Como referencia menciono la carta de Santiago en el capítulo 2, versículo 26, en la versión Nueva Traducción Viviente. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Desafíate a que Jesús vea tu fe de ahora en adelante. Piensa en personas que están postradas por alguna aflicción del alma y anímate a llevarlas ante Jesús. Persevera en el camino, en oración y también con acciones concretas. Sé creativo para que así Jesús sea glorificado en tu accionar. La satisfacción de ver a la gente llegando a Jesús, ser sanada, liberada, restaurada y saber además que hay fiesta en el cielo es algo incomparable. A lo largo de nuestra vida de seguro quisiéramos estar siempre del lado de la moneda en que están los 4 hombres que se les ve la fe, ayudando a los demás, pero aún cuando no lo deseemos, también será factible que caigamos postrados más de alguna vez. Para aquellos momentos, desarrollemos también nuestra fe, hagámosla crecer de manera que a Jesús en todo tiempo le sea visible. Amigos, será hasta la próxima. Un abrazo en el Señor para todos.